Chicas, buenos días, ¿cómo están? Les mando un besito. Hoy 13 de julio vamos a dar inicio a esta nueva actividad y corresponde al área de personal social. Mírenme, ¿qué vamos a realizar el día de hoy? Dice que vamos a investigar en diversas fuentes los orígenes de las manifestaciones culturales. O sea, vamos a volvernos investigadores el día de hoy. ¿Ya, chicos? Pero vamos a investigar todas las manifestaciones culturales. No, entonces vamos a ver qué nos pide nuestro propósito, cuál es la meta del día de hoy. Y dice que vamos a explicar los orígenes de las danzas tradicionales de nuestra cultura. ¿A partir de qué? A partir de algunas fuentes históricas. Así es que, chicos, vamos a investigar y luego vamos a explicar. Entonces, ya tenemos clara la meta del día de hoy. Entonces, rápidamente vamos a iniciar. Mírenme, vamos a iniciar con esta lectura. A ver, acompáñame a leer. Dice, volveré a bailar, dice el título así. Está con signo de admiración. Volveré a bailar, dice, ¿no? A ver, empezamos. Dice, Brigitte y Alejandro se conocieron cuando fueron convocados para jugar en la selección de ajedrez de su escuela. Se hicieron grandes amigos porque les gustaba mucho ese deporte. En los últimos días de entrenamiento, Brigitte estaba llegando tarde, por lo que Alejandro decidió ir a la casa de su amiga para ver qué es lo que pasaba y animarla a llegar temprano a los entrenamientos. Cuando Alejandro llegó a la casa de su amiga, le informaron que la encontrarían en el canchón de la esquina. Al acercarse al canchón, Alejandro vio a Brigitte sosteniendo un bastón junto a otras niñas y chicas más grandes ensayando una danza. Se acercó a ella para decirle que ya estaban tarde para el entrenamiento. Brigitte respondió pidiéndole que le esperara un poco más, que ya iba a acabar los ensayos. Luego, mientras iban a entrenar, Brigitte le comentó a Alejandro que las mujeres de su familia practicaban desde hace mucho tiempo atrás la danza Ataco de payas y los varones el atajo de negritos. Me gusta mucho zapatear al son de la guitarra, dijo Brigitte, y preguntó, ¿en tu casa practican alguna danza? ¿De dónde son tus padres? Le dijo Alejandro, ¿verdad? Y él respondió, en mi casa los varones practican los abelinos. Mi papá es de San Jerónimo, Huancayo, y mi mamá es de Tarma. Miren, ve, chicos, lo que están conversando, ¿no? Mientras Alejandro volvía a casa, luego de haberse despedido de Brigitte, pensaba en el entusiasmo de su amiga por seguir practicando las payas, la danza de sus padres, y luego se decía a sí mismo, de pequeñito acompañaba a mi papá cuando recorría las calles de San Jerónimo, ambos vestidos como abelinos. Estos últimos años he dejado de hacerlo. Voy a volver a bailar, dice, ¿no? Me gusta la música que toca la orquesta, pero ahora lo haré conociendo más de esta danza que se practica en mi familia. Voy a investigar, dice. Bien, chicos, entonces como Brigitte y Alejandro, todos los niños y las niñas aprendemos diferentes manifestaciones culturales en nuestro hogar, ¿no? Y eso varía de acuerdo a la región que son nuestros padres. Tal es el caso de Brigitte, como aprendió otra danza, y Alejandro otra danza, ¿no? ¿Qué te parece si el día de hoy ayudamos a investigar a los dos chicos, a Brigitte y Alejandro, el origen de sus danzas? ¿Les parece? Bien, entonces, como todo historiador, vamos a preguntarnos, vamos a realizar algunas interrogantes, ¿no? Para investigar algo siempre tenemos que hacernos algunas interrogantes, ¿no es así? Por ejemplo, podemos hacernos unas preguntas similares a ellas. ¿En qué lugar se originó la danza, por ejemplo, los abelinos? ¿Hace cuánto tiempo fue creada esa danza? ¿Quién lo creó? ¿Y por qué lo crearon, por ejemplo, no? Cuando yo quiero investigar algo, tengo que hacerme algunas interrogantes para poder descubrir qué es, ¿no? ¿Cómo se originó? ¿No es así? Entonces, vamos a plantearnos algunas interrogantes. El primer paso, como dice acá, vamos a plantearnos algunas interrogantes como si fuésemos algunos historiadores, ¿no es así? A ver, primero, acá dice, ¿no? Lo primero que hacen los historiadores es proponer las preguntas a las que deben responder su investigación. O sea, ellos quieren, ¿qué pregunta quieren descubrir? ¿Qué pregunta quieren responderse? ¿Qué es lo que no saben?
Entonces, manos a la obra, vamos a plantearnos algunas interrogantes. Por ejemplo, acá dice, ¿qué preguntas debemos formular para saber el lugar y la fecha en la que la danza se creó? ¿Qué pregunta podríamos colocar, chicos? A ver, ¿qué pregunta podríamos colocar que responda a este interrogante? Y acá también tenemos alguna pregunta que podemos hacer para saber qué personas la crearon, quiénes lo crearon y por qué lo crearon, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos colocar, ¿no? El lugar. Por ejemplo, ¿en qué lugar se originó? Podemos tomar esta pregunta, ¿no es así? ¿En qué lugar se originó? Eso va a responder el lugar, ¿verdad? Y la fecha, podemos colocar cuándo fue creada, ¿te parece? Muy bien. ¿Cuándo fue creada? Ahí está, ¿no? Y ahora, ¿qué preguntas debemos formular para saber qué personas la crearon? ¿Qué personas crearon esta danza y por qué? Podemos colocar acá, ¿no? Ustedes colocan, chicos, ¿quiénes crearon la danza? ¿Por qué fue creada la danza? ¿No? Está. También tú puedes realizar otras interrogantes, las que tú quieras responder. Por ejemplo, ¿por qué se creó la danza? ¿Para qué se crearon? ¿Las personas que bailan son solamente mujeres? ¿Las personas que bailan usan máscara? ¿No? Tú puedes plantearte muchas interrogantes acá, ¿ya? Estas de acá sí tienen que ser básicamente que respondan al lugar y la fecha, porque es muy importante saber dónde fue creada, cuándo fue creada, ¿no? Y también es sumamente importante saber quién lo creó y por qué lo creó, ¿no? Entonces estas dos preguntas son básicas. Pero sin embargo, tú puedes plantearte otras interrogantes que tú quieres responder. Con tu investigación, ¿qué vas a responder? Entonces puedes plantearte acá. ¿Estamos? Muy bien, ese es el primer paso. Ya te has planteado las interrogantes que quieres responder y ahora vamos a hacer lo siguiente. El segundo paso, tú te vas a responder, ¿ya? Los historiadores hacen esto, chicos. Se plantean interrogantes para saber qué van a investigar y luego ellos se responden. O sea, plantean, es como una suposición, una hipótesis que se dan ellos mismos, ¿no? Sin investigar todavía, sin investigar nada. Por ejemplo, si acá se coloca, ¿cuándo fue creada? Ah, esta fue creada en el siglo XVIII, creo, porque lo veo, puede ser, porque en ese tiempo fue creada. No, ellos están planteando una hipótesis, están narrando una suposición, pero todavía no están investigando. Antes de investigar, antes de hacer nada, ¿ya? Entonces, tú vas a copiar las preguntas. Acá hay 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Esas 4 preguntas las vas a copiar acá. ¿Estamos? Muy bien. Y acá te vas a responder. Por ejemplo, ¿en qué lugar se originó? Acá dice, ¿no? ¿En qué lugar se originó la danza Atajos de Payas? Atajos de Paya, ¿dónde se originó? Entonces tú vas a colocar dónde crees que se originó. Karma, ¿en dónde? Según lo que has leído, ¿a dónde vas a deducir acá? Igualito, acá, la danza de los abelinos. Ya hemos leído ahí, ¿no? ¿Dónde dice? Ah, ya, ¿no? En San Jerónimo, ¿no? Okay. Igualito de las playas. ¿Estamos? Igual. La segunda pregunta, ¿cuándo fue creada? Acá. ¿Cuándo fue creada los atajos de payas? Vas a responder acá. Lo que tú crees. Igualito vas a responder, ¿cuándo fue creada la danza de los abelinos? Una suposición que tú vas a dar, una respuesta anticipada, ¿ya? Sin investigar nada. Bien, entonces, y este espacio ya tienes 4 interrogantes y 4 acá las vas a copiar y vas a responder acá, ¿ya? Y ahora acá en este espacio responde las preguntas que forman. Si acá colocaste otras interrogantes, en este espacio, las respuestas vas a colocar acá. ¿Estamos? Porque acá solamente hay 4, estas 4, ¿verdad? Pero acá si es que te planteas otras interrogantes, la vas a responder en este espacio. Quizás tengas otra pregunta interesante, pues, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿las personas de la danza bailan con máscara? ¿La danza bailan solo varones? Entonces acá te vas a responder, sí, bailan varones. Las preguntas de acá te vas a responder acá. ¿Estamos?
Muy bien, nos hemos planteado las interrogantes, ya hemos nos hemos respondido lo que nosotros creemos. Entonces ahora el tercer paso va a ser el siguiente. ¿Qué vamos a hacer? A ver, yo ya me he planteado mis interrogantes, ya he respondido lo que yo creo, entonces no me voy a quedar con lo que yo creo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ya voy a revisar algunas fuentes históricas que tengan ciertos aspectos. Acá dice, ¿no? Para continuar investigando como una historiadora o un historiador, porque hoy nos hemos convertido en eso, consiste en buscar diversas fuentes históricas. ¿Y cuáles son esas fuentes históricas que yo puedo buscar? Pueden ser documentos, pueden ser fotografías, testimonios, etc. ¿No? Entonces, el historiador busca eso para responderse a las preguntas, pero ya que tenga un valor, como se dice, histórico, científico, o sea, que sea fidedigno. Ya no es solamente mi suposición, porque es acá, ¿verdad? Yo solamente planteo lo que yo creo, pero ahora yo tengo que comprobar con los documentos, con las fotografías. ¿No es así? Y sobre todo también es bastante, como se dice, fidedigno, es real y se puede llegar a descubrir todo esto, es con los testimonios de nuestros antepasados, ¿no, chicos? A ver, ¿cómo yo voy a buscar esas fuentes históricas que sean buenas, que me puedan servir para yo llegar a mi investigación, para descubrir, para resolver todas mis preguntas? Mis fuentes históricas tienen que tener confiabilidad, tienen que ser confiables. ¿Y cómo voy a saber si son confiables, chicos? Tiene que responder a estas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué tan veraz será la información que nos brindará ese documento? ¿Será veraz? ¿Quién es su autor o autora? ¿Dice quién es su autor? Tal vez es un documento que no tiene ni autor, entonces no es tan confiable, ¿no? ¿Participó en el hecho o proceso histórico? O sea, la persona que lo ha escrito, ¿participó en ese hecho, en la creación de la danza, en todo ello, para que conozca bien? ¿O simplemente no participó? ¿No? Y si participó, ¿cómo lo hizo? Tal vez él fue la primera persona que bailó, o no sé, ¿no? Entonces, ¿tiene algún interés particular la persona? O sea, el documento en sí, la persona que da el testimonio o el documento. ¿Lo que nos dice es un hecho o una opinión? A ver, ese documento que nosotros estamos tratando de buscar o tenemos en la mano, por ejemplo, ¿es un hecho real o simplemente es una opinión? Es muy distinto que sea un hecho, o sea, que sea real, y otra muy distinta es que sea una opinión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, yo estuve ahí, es un hecho, ¿no? Yo vi, ¿no? Pero yo creo que es una opinión. Entonces, tenemos que observar esto y darnos cuenta si es que ese documento goza de confiabilidad, ¿ya? Ahora, otro de los aspectos que tengo que ver, aparte que ese documento sea confiable, es que tenga el valor. Valor. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? ¿Aportaré en el estudio del tema histórico? O sea, ese documento tendrá el valor para mí, o sea, para que responda a mis interrogantes. ¿Cómo lo veo yo? ¿Ya? Eso es muy importante también. Y otro es el límite. ¿Cómo es el límite? ¿Será suficiente la información que nos brinde? O tal vez es muy reducida. Solamente me va a decir quién lo creó, pero no me va a decir cuándo. Entonces, no me va a aportar, ¿no? la información suficiente para yo desarrollar mis preguntas, ¿no? ¿Será necesario buscar otra fuente? Tal vez no es suficiente, entonces tengo que buscar otra fuente, ¿no? Entonces, un documento tiene que gozar de estos tres aspectos: ser confiable, tener el valor y tener el límite, o sea, el total de la información. ¿Para qué? Para que pueda resolver todas mis preguntas planteadas. Bien, chicos, entonces les voy a mostrar un documento que nos brinda el programa Aprendo en Casa y goza de estos tres aspectos, creo yo. A ver, vamos a leerlo rápidamente. Solo una danza vamos a leerlo, ¿ya, chicos? Porque si no nos va a ganar el tiempo. Y dice: documento sobre el origen de las danzas, atajos de payas y los abelinos. A ver,
A ver, dice, luego de haber planteado preguntas, ¿se recuerda? Primero hemos planteado nuestras preguntas. Luego hemos planteado nuestras hipótesis, o sea, nos hemos respondido nosotros lo que creemos. Y el siguiente paso, ¿qué debe hacer un historiador? O sea, ustedes, ¿qué deben hacer? Analizar diferentes fuentes históricas que gocen de esos tres aspectos que vimos, ¿no es así? Y en este caso tenemos un documento acá que nos habla sobre la danza Atajos de Payas y de la danza Los Abelinos. Miren, chicos, rápidamente vamos a leer. Vamos a leer la danza de los Abelinos, que es más cortito. Ya, chicos, ustedes lo leen todos. Y dice, la danza de los Abelinos es una de las danzas más populares del Valle del Mantaro. Eso queda en el departamento de Junín, Perú, o sea, en nuestro patria. Y entre los migrantes de esta región en Lima, ella está conformada por un grupo de varones, por lo general de 10 a 15, vestidos con ropas hechas de tiras y sombreros rotosos, con los rostros cubiertos ya sea con pasamontañas o con máscaras barbudas de tela o badana, y armas guerreras en las manos. El grupo, encabezado por un líder o presidente, recorre las calles del pueblo a paso de trote, formando 3 o 4 filas paralelas. Esto lo hace en diferentes momentos, desde la víspera de la fiesta hasta que ésta acabe. Cuando se encuentran en las plazas públicas y a veces también cuando avanzan por las calles, se esparcen en forma desordenada, acercándose al público y bromeando en falsete con él. Su música tradicional es tocada con huarcrapucu y tinja, aunque esto varíe según el grupo o el pueblo en que se interpreta la danza. Muy bien, ese es el texto, y este documento ha sido elaborado por Zoila Mendoza en el año 1989, ¿ya? Que ella ha escrito un texto, La danza de los Abelinos, sus orígenes y sus múltiples significados. Bien, chicos, entonces hemos leído todo el documento sobre la danza de los Abelinos. Ustedes van a leer también la danza de los Atajos de Payas. Bien, chicos, entonces luego de leer este texto ya tenemos una información, ¿no? Tal vez ya nuestras preguntas ya han llegado, como se dice, nuestras hipótesis. Estamos contrastando. ¿Estará bien lo que dijimos? ¿Cómo estará, no? O tal vez nosotros nos hemos equivocado en algunas, ¿no? Pero ya tenemos la información y nosotros podemos darnos cuenta de ello, ¿no? Bien, chicos, entonces luego de haber leído vamos a responder, en base a esto, vamos a responder estas interrogantes. Mírenme, a ver, acá vamos a colocar rápido. A ver, vamos a colocar en esta parte, vamos a responder lo que hemos leído ahí. ¿Estamos? Muy bien. Y dice, ¿qué información nos brindan acerca del lugar donde se practican estas danzas? ¿Qué información nos brindan? ¿Nos brindan información o no nos brindan información sobre el lugar donde se practican esas danzas? Tú respondes ahí según el texto leído. ¿Qué más? Segunda interrogante, dice, ¿qué nos dicen estas fuentes acerca de quiénes practican estas danzas y cómo lo hacen? A ver, ahí sí hemos leído, ¿no? Son varones de 10 a 15, ¿no? Estábamos leyendo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por dónde se dirigen? ¿No? 3. ¿La información obtenida será suficiente para responder las preguntas que nos planteamos en el paso 1? O sea, la información que nosotros hemos leído de las dos danzas, ¿será suficiente para responder estas 4 interrogantes que nos hemos planteado? ¿O no? ¿O hace falta revisar algún otro documento? ¿Ya? Tú respondes. Si es que es no, colocas no. Si es que es sí, sí. ¿Por qué, Pedro? ¿Ya? Porque está incompleta o falta, ¿no? 4. ¿Estas fuentes confirman algunas de tus hipótesis? O sea, con ese texto que hemos leído, ¿confirman tu hipótesis o no? ¿Con cuáles? Tal vez coincide con alguna, ¿no? Entonces tú vas a responder, ¿esta fuente confirma con alguna de tus hipótesis? ¿Cuáles? Ah, sí confirma. ¿Cuándo fue creado? Sí, yo también coloqué eso, ¿no? Entonces vas a ver si coincide o no coincide. Y si coincide vas a colocar con cuáles. 5. ¿Quién es la autora o autor de las fuentes históricas? Vas a colocar ahí.
¿Ya, chicos? Después de leer siempre al final del texto están los autores o la autora en este caso y vas a colocar. ¿Estamos? Y finalmente, ¿consideras que estas fuentes históricas dicen la verdad? ¿Crees tú? ¿Por qué? Tal vez tienen esos tres aspectos. ¿Es confiable, tiene el valor y tiene el límite? Entonces, tú contestas ese interrogante. Bien, chicos, entonces, ya en base al texto hemos respondido las interrogantes. Solo en base al texto. A ver, y ahora vamos a observar las imágenes de esas danzas. ¿Ya? A ver, acá tengo la imagen de la danza Las Payas, atajo de payas. Mírenme ustedes, observen muy bien. A ver, ¿qué observa? Esta es la danza, ¿ya? Y acá tengo la danza de los abelinos. Esta sí la hemos leído, ¿no, chicos? Muy bien. Ahí está, la hemos leído, que dice cómo son con máscaras, su ropa en tiras, ¿no? Acá está. Y acá está el atajo de payas que ustedes la van a leer también. Y luego, luego de observar las imágenes, vamos a responder estas interrogantes, ¿ya? En base a estas dos imágenes. Súper sencillas las interrogantes. Dice, ¿qué es lo que observamos en las fotografías? Vas a colocar. ¿Qué observas? ¿No? ¿Qué danza, ¿no? ¿Qué observas? Detalla las características de los lugares, las personas y sus vestimentas. En el número 2 vas a detallar las características de los lugares. Por ejemplo, ¿qué lugar es esto más o menos? ¿Cómo se ve el paisaje, no? Parece la costa, ¿verdad? Acá, el lugar, ¿qué parece? Hay vegetación, ¿no? Las personas, ¿cómo están vestidas? Por su vestimenta, ¿a qué región pertenece? Ya tú lo has leído, ¿no? Bailan solamente mujeres, bailan varones, y en este caso, ¿ya? Y sus vestimentas también, como te decía, ¿no? Las vestimentas, cómo están, qué color, ¿no? La forma de su vestido. Bien, chicos, eso es toda la sesión prácticamente correspondiente al día de hoy. Nos hemos vuelto historiadores, ¿es así? Hemos planteado interrogantes, nos hemos respondido, o sea, hemos planteado nuestras hipótesis y luego hemos revisado algunas fuentes históricas para responder o contrastar nuestras interrogantes que nos hemos planteado. Bien, chicos, entonces ahora sí, como siempre, vamos a reunir a la familia y vamos a presentarles nuestras respuestas, ¿no? Nuestras respuestas y pídeles que te hagan sugerencias para mejorar tu trabajo. Siempre es importante hacer conocer a nuestra familia porque ellos nos van a dar su punto de vista y luego esos detallitos que siempre nos ayudan a mejorar, ¿no? Porque si alguien que nos quiere nos dice acá mejora, entonces nosotros estamos listos, ¿no? ¿Qué más? Pídeles que te cuenten, esto es muy importante, pídeles que te cuenten cómo es que tu familia practica danzas tradicionales. Y si no lo practican, ninguna danza, pregúntale si tus abuelos lo hacían y que te expliquen por qué dejaron de practicarlo, ¿no? Pregúntale, mamá, papá, ¿ustedes han practicado alguna danza? No, hijito, no practicamos. ¿Y mis abuelitos practicaban? Sí, tal vez te va a decir, ¿no? ¿Y por qué ya no practicaron? ¿Por qué dejaron de practicarlo? ¿Por qué tú no seguiste con esa tradición de mis abuelos, ¿no? Pregúntale por qué dejaron de practicar. Bien, chicos, entonces, eso es todo lo referente al día de hoy, pero siempre tú tienes que reflexionar de toda la sesión, ¿no? Siempre debes ver qué dificultades tuviste, qué aprendiste, cómo superarías, si es que encontraste alguna dificultad, cómo mejorarías, ¿no? Eso te va a servir para las próximas sesiones. Sin embargo, también te pide que hagas un listado de todo lo que aprendiste el día de hoy. Tú te has vuelto un historiador, así es que coloca todo lo que aprendiste sobre las danzas del atajo de payas y sobre los abelinos. Bien, chicos, entonces hemos llegado al final de nuestra sesión. Como siempre, les mando un besito, quédense en casita y chao, chao.